En este prometedor pero controvertido artículo, el doctor neurocientífico Jacob Greenberg atribuyó nada menos que la consciencia a una matriz, afirmando que el campo neuronal que emana del cerebro distorsiona esta red y activa una interpretación parcial de la misma que se percibe como una imagen. Solo cuando el sistema cerebro-mente está libre de interpretaciones, entonces el campo neuronal y la estructura preespacial se vuelven idénticos. Llegó a la conclusión de que todas las mentes individuales estaban vinculadas entre sí a través de esta matriz no local, topándonos de nuevo con esta posibilidad de que la consciencia en sí misma tenga un origen y un destino desligado del cuerpo físico. Greenberg trabajó extensamente con chamanes y otras personas en México, recolectando grandes cantidades de datos usando lecturas de electroencefalografía y varios inventarios relevantes para el aprendizaje, la memoria, la percepción y la biopsicología. Uno de estos estudios comenzó haciendo que dos personas meditaran juntas durante 20 minutos. Luego fueron separadas en dos habitaciones diferentes y ambas estaban protegidas de todas las energías electromagnéticas. A una persona se le presentaron destellos de luz aleatorios, diseñados para provocar respuestas de choque. La otra persona, sentada en una habitación diferente, estaba conectada a una máquina de EEG. Las lecturas de EEG de este sujeto mostraron una respuesta de choque similar, perfectamente sincronizada con los destellos de luz del otro individuo el 25% del tiempo. Un grupo de control, por otro lado, no mostró tal correlación. Se realizaron muchas variaciones interesantes de este estudio, todas con resultados igualmente curiosos. Greenberg publicó estos resultados en Physics Essays, una revista revisada por pares muy respetada. Aunque esta evidencia se recopiló minuciosamente en más de 50 experimentos durante un periodo de 5 años, Jacob Greenberg recibió muchas críticas. En otro artículo expresó su teoría de una estructura preespacial, a la que se refirió como una red holográfica no local, una matriz, por así decirlo. Estudios posteriores, realizados por otros investigadores, parecieron validar los hallazgos originales de Greenberg. El físico Freichet Zahel, por ejemplo, usó jaulas de Faraday para proteger dos compartimentos separados de las energías electromagnéticas. A una persona se le conectó a un EGG en una cámara y a otra persona se le conectó un EGG en la otra. Los compartimentos estaban aislados unos de otros, haciendo imposible cualquier medio de comunicación. Sin embargo, cuando a un sujeto se le presentaron patrones visuales estimulantes, hubo una tasa de respuesta estadísticamente significativa en la que el EEG del otro sujeto mostró una respuesta correspondiente y simultánea. Charles Tart, a su vez, realizó un experimento similar, pero en lugar de usar un EEG y estimulación visual, monitoreó la resistencia galvánica de la piel, el volumen sanguíneo y la frecuencia cardíaca en respuesta a pequeñas descargas eléctricas. Se pidió a dos personas que se conocieran y acordaran permanecer conectadas después de ir por caminos separados. Cuando estaban aislados en diferentes habitaciones, Tart administró pequeñas descargas eléctricas al remitente. Aunque el receptor desconocía por completo cualquier respuesta, los datos de Tart revelaron que la GSR, el volumen de sangre y la frecuencia cardíaca de este receptor reaccionaron a cada una de las descargas del emisor. Por otro lado, los psicólogos e investigadores transpersonales Marilyn Schlitz y William Broad proporcionaron aún más evidencia para la teoría de un campo de conexión no local en un estudio que parecía confirmar la influencia de la intencionalidad distante. Los sujetos estaban conectados a una computadora que medía la resistencia de la piel. Se colocaba lo que llamaban un influenciador en una habitación separada y se le pide que influya en el receptor para que se calme o se agite durante 30 intervalos de 10 segundos elegidos al azar. Durante estos intervalos, el influenciador entraría en el estado deseado y lo proyectaría hacia el receptor, con quien no se podía ver ni comunicarse de ninguna forma. Se establecieron varios controles para cada uno de los 15 estudios, con un total de 323 sesiones y 271 sujetos. Aunque los receptores no tenían idea de cuándo los influenciadores los estaban enfocando, la respuesta de su piel mostró una correlación directa con las intenciones de los influenciadores el 57% del tiempo.
En el caso del Dr. Jan Achterberg, 11 curanderos experimentados enviaron intenciones de curación a intervalos desiguales y elegidos al azar a receptores completamente aislados, cuyos cerebros fueron monitoreados mediante resonancias magnéticas. A pesar de que estos receptores desconocían por completo cuándo se enviaban estas intenciones distantes, 9 de 11 de ellos tenían imágenes de resonancia magnética que mostraban respuestas distintas y perfectamente sincronizadas a estas intenciones. Asimismo, durante un periodo de 5 años, Stanley Krippner y sus asociados realizaron 62 experimentos en los que los receptores dormidos aparentemente tenían sueños directamente moldeados por influenciadores en una habitación separada. Antes de irse a dormir, el receptor se encontraba con el influenciador y ambos discutían la intención de conectarse mientras el durmiente soñaba. Después de que el receptor se durmiera, el influenciador elegía al azar uno de varios sobres que contenían diferentes imágenes y entrarían en una habitación separada para sentarse en silencio, abrir el sobre y enfocarse en la imagen. Debido a que se controló la actividad cerebral y los movimientos oculares del durmiente, los investigadores pudieron saber cuándo el receptor estaba experimentando el sueño REM, el periodo en el que tienen lugar los sueños. Tan pronto como terminaba el sueño REM, el receptor se despertaba y se le preguntaba sobre el sueño. Los resultados de 5 años de estudio revelaron que una cantidad muy importante de los receptores tenían sueños correlacionados con las imágenes enviadas por los influenciadores. Y es así que la lista continúa. De hecho, se podría escribir un libro completo solamente sobre este tipo de estudios científicos, todos los cuales parecen apuntar a un campo no local que trasciende y apoya simultáneamente el tiempo y el espacio. Precisamente cuando se observan todas las correlaciones de tantos estudios, la evidencia sugiere fuertemente la existencia de una especie de matriz universal que facilita la existencia material a través de un flujo invisible de energía e información. Los estudios mencionados hasta ahora, además de muchos otros que no se mencionan aquí, nos ayudan a concebir la estructura preespacial de Grinberg como una dimensión que conecta todas las cosas en el tiempo y el espacio de manera instantánea. Esto sucede precisamente porque trasciende y contiene tiempo y espacio. Se puede hacer una representación cruda de estos simplemente colocando 2 marcas de lápiz en una hoja de papel, una cerca de la parte superior y otra cerca de la parte inferior. Debido a que el papel representa esta dimensión trascendente no local y debido a que las 2 marcas de lápiz están contenidas en él, están muy íntima e inmediatamente conectadas entre sí a través de esta dimensión que trasciende el tiempo y el espacio por el cual parecen estar separados. En este punto resulta sorprendente la relación directa entre los estudios de la matriz no local y las hipótesis científicas de la consciencia no local que derivan del análisis de las experiencias cercanas a la muerte. Durante más de 20 años, el Dr. Pim van Lommel, cardiólogo holandés, ha estudiado las experiencias cercanas a la muerte en pacientes que han sobrevivido a un paro cardíaco. Su trabajo, descrito en el estudio de 2001 publicado en la revista The Lancet y su libro de 2007, Consciousness Beyond Life, The Science of Near-Death Experiences, proporciona ejemplos de cómo nuestra conciencia de vigilia no siempre coincide con el funcionamiento de nuestro cerebro y muestra que es posible que las personas experimenten la consciencia separada del cuerpo. En una de las entrevistas con Science and Non-Duality, Van Lommel describe su investigación y profundiza en el misterio de la experiencia cercana a la muerte, lo que él llama una consciencia mejorada que ocurre en un punto en el que el cerebro deja de funcionar. El doctor compara los detalles que le brindan los pacientes con paro cardíaco con una visión de la mecánica cuántica del universo, donde todo está conectado y no hay espacio ni tiempo. La gente experimenta la inconsciencia en una dimensión donde el tiempo y el espacio ya no juegan ningún papel, esto es lo que dice Van Lommel. Todo está ahí, el pasado, el presente y el futuro están encerrados en esta dimensión de la consciencia. La dimensión es amor incondicional y sabiduría. En esta dimensión solo existe el sujeto y todo se conecta instantáneamente. A diferencia de los pacientes en coma que recuerdan conversaciones que ocurrieron cerca mientras estaban inconscientes, los pacientes que han tenido una ECM no muestran actividad cerebral en absoluto,
desafiando la suposición de que la consciencia es un subproducto del funcionamiento del cerebro. El cerebro no produce consciencia, pero facilita la conciencia. Esto es lo que nos dice Van Lommel. Hace posible experimentar nuestra consciencia de vigilia, la consciencia que normalmente tenemos mientras estamos despiertos. Aunque podemos experimentar nuestra consciencia como localizada en el cerebro mientras estamos despiertos, esta consciencia está en todas partes, a lo que Van Lommel se refiere como la consciencia no local. En su opinión, el cerebro actúa como un transmisor, tomando información de la conciencia no local y retroalimentándola desde el cerebro y el cuerpo. Estas experiencias permiten a las personas acceder directamente a esta consciencia que no es local, sin las limitaciones del cerebro y del cuerpo, de una manera no dual. El doctor comenta: todo está conectado, esta es una experiencia de unidad. Como puntualización final, sí que diría que la visión materialista actual de la relación entre la consciencia y el cerebro, sostenida por la mayoría de los médicos, de los filósofos y los psicólogos, parece ser demasiado restringida para una comprensión adecuada de estos fenómenos. Hay buenas razones para contemplar que nuestra consciencia, con la experiencia continua del yo, no siempre coincide con el funcionamiento de nuestro cerebro. La consciencia mejorada o no local, con una identidad propia inalterada, aparentemente puede experimentarse independientemente del cuerpo sin vida. Toda esta vasta cantidad de personas están convencidas de que ese yo que experimentaron cuando se encontraban en muerte clínica es una realidad mucho más real que esta y no una mera ilusión, como se dice desde la visión materialista actual.